Gotita de esperanza en medio de las tormentas. Reflexión diaria de Monseñor Marco Antonio Merchán Ladino, obispo de la diócesis de Vélez, para alimentar nuestro espíritu y animar nuestra confianza en Dios nuestro Señor. Muy queridos hijos e hijas, hoy las gotitas de esperanza de este martes nos llevan a reflexionar sobre el texto de San Mateo, un texto muy bonito que nos permite entender la cuestión de quiénes son los nuevos familiares, los nuevos pertenecientes a la parentela de Jesús. Y al tiempo este texto declara la nueva condición y los nuevos vínculos de los que son engendrados de Dios directamente por el Espíritu que viene del cielo y no de la carne y de la sangre. Al respecto, durante el tiempo de Pascua recordaremos que tuvimos la oportunidad de escuchar ese precioso diálogo entre el Señor Jesús y Nicodemo, en el que el Maestro le decía: en verdad te digo, el que no nazca de lo alto no puede ver el reino de Dios. Ese texto de San Juan se relaciona perfectamente con el de hoy y nos ayuda a entender cómo es aquello de nacer de nuevo y de llegar a pertenecer a la nueva familia de Dios, a comprender lo que significa ser engendrado nuevamente, no de la carne ni de la sangre, sino del Espíritu, del amor que Dios nos dona. Es que en realidad, nacemos de nuevo cuando sabemos que alguien nos ama de la manera como Dios nos ama, y nos ama tal como nosotros somos. El amor nos engendra, el amor nos da una nueva vida, y esto nos lleva a comprender que no somos un error, somos un proyecto prodigioso de amor. De manera que, recibiendo, aceptando y acogiendo el don del Espíritu que nos da el resucitado, nacemos de nuevo, tenemos una nueva existencia, nacemos de lo alto, abajo queda la carne y la sangre, arriba en cambio queda el Espíritu que nos hace divinos, entendido eso en el sentido de ser hijos de la divinidad, hijos de Dios, y además hermanos y hermanas los unos de los otros. Nacer para ser miembro de la familia divina no significa volver a entrar en el vientre de la madre, sino entrar de una vez y para siempre en el reino del Padre Celestial, entrar y participar de su amor, del Padre que nos ama como hijos, y esto por obra del Espíritu Santo, de su poder creador. Al fin y al cabo el Espíritu Santo es Señor y dador de vida nueva, de vida en abundancia. Nuestra querida y bien amada Madre María, sabemos perfectamente que se convirtió en Madre de Cristo, no en el momento en el que Jesús nació en Belén, sino antes, en el momento preciso en el que ella escuchó la palabra de Dios con el anuncio de San Gabriel Arcángel. Ella la acogió en su corazón y le dijo sí a la voluntad del Padre expresada en dicho anuncio. Por eso, ante la pregunta por quiénes son los suyos, que el mismo Señor hace a aquellos que le dicen que su madre y sus hermanos están fuera, quieren hablarle, él responde con determinación: son aquellos que como ella escuchan la palabra, aquellos que como María le dicen sí y la acogen, la hacen vida. Esto es, la encarnan en su propia carne y en sus historias personales. Solo a aquellos les corresponde la gracia de ser madre, hermano o hermana. De la carne nacerá únicamente carne, y esto no es suficiente para entrar en el reino. Es decir, el estricto y humano cumplimiento de nuestras obras, de nuestros sacrificios, de nuestros esfuerzos, que de todos modos hacemos, no es garantía ni pasaporte de entrada segura en la vida eterna. Su entrada es siempre un don, es siempre un regalo del Espíritu de Dios, que debe ser pedido, buscado y acogido, haciendo de nosotros, además de buenos seres humanos, haciéndonos hijos de Dios y hermanos, que vivimos del amor del Padre, que nos lleva no a cumplir por obligación la voluntad, su voluntad, por el miedo de ser castigados, sino a vivir el amor del Padre y esparcirlo a nuestros hermanos y hermanas con la alegría de saber que amamos en aquel que nos ha amado, que vive y reina por siempre. Los fariseos y maestros de la ley se quedan esperando un signo y no abren los ojos para darse cuenta que no están ante un signo sino ante la misma realidad, que es infinitamente mayor que un simple signo. Los discípulos, en cambio, escuchan la palabra, abren sus corazones, entran en comunión con Él, de la misma manera que lo hacemos con quienes son nuestros familiares según la carne. El Señor Jesús es la palabra. Quien la recibe se convierte en hijo de Dios. Acoger la palabra y cumplirla, es decir, hacer su voluntad, es la condición que debe cumplir todo aquel que quiera ser hijo, que quiera pertenecer a la nueva familia del Señor. Con esto, más que rebajar el estatus de nuestra Santa Madre, lo que el Señor hace es poner de relieve su grandeza, pues ella lo engendró según la carne en el momento en el que se hizo su discípula, acogiendo a la voluntad del Padre que está en los cielos. Aquí está la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. La cosa más hermosa que nos ha podido suceder como cristianos y el mejor anuncio capaz de dar sentido a nuestras vidas es que el Dios del cielo y de la tierra nos considere de su casa, miembros de su familia. Se dice rápido, pero se necesita meditarlo, entenderlo y vivirlo. Tal vez nos hemos acostumbrado a esta hermosa realidad,
tanto que pensamos que ante Dios solo tenemos derechos adquiridos, como cuando con nuestros padres pensamos que las atenciones, el amor y hasta la herencia son una obligación de parte de ellos hacia nosotros. Por eso vale la pena que hagamos un momento de oración hoy y nos preguntemos ante el Señor qué tanto nos importa y cuánto nos interesa conocer su santa voluntad y cumplirla. Cuánto nos interesamos por conocer la Sagrada Escritura y cuánto trabajamos como cristianos por ser coherentes con esa palabra de salvación. En este 20 de julio que el Señor nos concede vivir, fiesta de nuestra patria, vale la pena que como cristianos elevemos nuestra oración por ella, para que los acontecimientos mismos de violencia que estamos viviendo, de pandemia, nos lleven a unirnos todos, a unirnos en torno a nuestro Señor, a sentir que somos su familia y que somos hermanos los unos de los otros. Que el Señor nos bendiga, el Señor esté con ustedes y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Amén. Gotita de esperanza en medio de las tormentas. Reflexión diaria de Monseñor Marco Antonio Merchán Ladino, obispo de la diócesis de Vélez, para alimentar nuestro espíritu y animar nuestra confianza en Dios nuestro Señor.